Hay dos grandes amenazas a nuestro sistema alimentario. En el año 2050 seremos cerca de 10,000 millones de personas en el mundo y no tenemos tantas opciones de tierras cultivables para alimentar a tanta gente. Conforme haya más presión por detener el cambio climático, lo cual es eminente, inevitablemente habrá más presiones a la producción de alimentos, ya que algunos expertos estiman que el sector agroalimentario producirá la mitad de los gases de efecto invernadero hacia el año 2050. Hoy, en Ahora Futuro México y el Mundo, analizamos una muy buena alternativa ante este problema. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. La presión por producir más alimentos sin dañar ni contaminar nuestro entorno puede convertirse en una bomba de tiempo. Afortunadamente, se ha acelerado el desarrollo de alternativas, como nuevos modelos de producción de carne, hecha a base de vegetales, o conceptos de agricultura urbana, es decir, producir más frutas, vegetales y demás hortalizas en las ciudades en lugar de en el campo. La producción urbana ayuda a reducir el transporte y la refrigeración de alimentos, actividades que abonan al cambio climático. No se trata de eliminar el comercio internacional de alimentos, ni de producir en las ciudades todo lo que consumimos. Se trata de intentar y promover la agricultura urbana con aquellos productos y en aquellas regiones donde se puede ahorrar tiempo y dinero y se reduzcan el impacto ambiental y la contaminación. La compañía finlandesa eFarm ha creado una plataforma de servicios llamada GrowToon para la gestión remota e inteligente de granjas verticales. Estas pueden ser instaladas en espacios de oficinas en desuso, pero ese solo es un ejemplo de muchas iniciativas que ya existen, como Verde Compacto, que es una empresa mexicana que ha creado una primera granja dentro de un contenedor en Latinoamérica con la que en un espacio de tan solo 30 metros cuadrados se cultiva el equivalente a 1 hectárea a cielo abierto. Y este asunto sobre si la agricultura urbana viene a sustituir ya la agricultura tradicional o realmente es un complemento, ¿no? Y en efecto es un complemento. ¿Y por qué es un complemento? Básicamente, como humanidad tenemos un gran reto, y esto no dicho por mí, sino dicho por la FAO, por la ONU y por varias universidades que han hecho muchos estudios sobre lo que se viene, y es básicamente tenemos el reto de producir más alimentos con menor impacto ambiental para poder alimentar a todas las futuras generaciones, hasta la nuestra inclusive, ¿no? No estamos ya muy lejanos de todo eso. Y ya que pues, la agricultura es una de las industrias con mayor impacto ambiental a día de hoy, se gastan demasiados recursos para ello, mucha agua, se le inyectan demasiados agroquímicos a nuestras tierras, a las mismas plantas para hacerlo más intensivo, o se requieren de muchos más tierras fértiles o más bosques para poder tener estas tierras, ¿no? Entonces la agricultura tradicional se tiene que seguir pues, mejorando, optimizando, para ser más eficiente, como ya se está haciendo actualmente, pero pues ir abonando con la tecnología que ya se tiene ahora, cosas nuevas, ¿no? Que por eso es la agricultura urbana, y no nomás verla como tener los huertitos en nuestras casas, sino ya la tecnología nos permite en tener sistemas de producción muy intensivos, comerciales, de producción en masa, y que pues bueno, es lo que poco a poco ya se está desarrollando, ya llevan alrededor de unos 5 años estas nuevas tecnologías que están abonando esto de la agricultura urbana. Exactamente, Enrique, como bien dijiste, primero que nada, donde se está detonando todo este movimiento son en países que dependen de las importaciones de alimentos, ¿no? Como Singapur, Corea del Sur, Japón, los Emiratos Árabes, y bueno, México es un gran exportador de alimentos. Sin embargo, pues ya, y sobre todo se remarcó mucho con el COVID, pues es muy riesgoso depender de estas cadenas logísticas tan complejas, ¿no? Por ejemplo, un estudio que hicimos es una lechuga para que llegue de la granja a la mesa del consumidor,
viaja alrededor de 3.800 kilómetros de distancia. O sea, es como si viajara de aquí del centro del país a la parte más cercana de Canadá. Entonces, imagínate, primero, todos los conservadores que tienen que llevar estos vegetales para que puedan llegar hasta allá, toda la merma que se genera, todo el desperdicio de alimento que se genera en estos traslados, y todo el uso de plásticos y otro tipo de cosas que también contaminan el medio ambiente, y todos los combustibles que se queman para poder transportar estos alimentos frescos de un lugar a otro, ¿no? Entonces, justamente todos estos factores son los que están incidiendo en que poco a poco se busquen alternativas más inteligentes para poder abastecer esta producción de alimentos. Entonces, como un país como Singapur y los que comentamos anteriormente, pues efectivamente están buscando el cómo producir dentro de sus grandes ciudades, ¿no? Y uno de ellos es precisamente en espacios cerrados, ya sea en edificios completos, en bodegas, en contenedores de barco reutilizados que se convierten en granjas. Entonces, hay muchas maneras de hacer agricultura urbana, pero todas ellas abonan a estas problemáticas o a esta manera de cómo funciona la agricultura hoy en día, ¿no? De acuerdo con el Foro Económico Mundial, necesitamos más agricultura urbana porque debemos tener ciudades más verdes, suministros alimentarios más resilientes, ciudadanos y ecosistemas más sanos y reducir la contaminación del aire. Este tipo de proyectos pueden personalizarse dependiendo del espacio disponible del cliente, por lo que nos pueden ayudar a aprovechar espacios subutilizados en las ciudades. También es importante señalar que se pueden producir más de 150 especies vegetales y ahorrar hasta 95% de agua con la agricultura urbana. Juan, la diferencia entre esto que ustedes platican o es que es un tipo de, por ejemplo, un invernadero. Pues un invernadero al final del día también es hacer un clima artificial. Un invernadero lo que trata es de darle también, trata de dar por un lado luminosidad, ¿no? Que en ese caso normalmente es natural, pero también modula el clima. Claro, Enrique. Bueno, eso de hecho es una excelente pregunta. Efectivamente, a diferencia, primero lo que comentabas, a diferencia de un invernadero, digamos que estos son sistemas de producción como un invernadero, pero de una tecnología mucho más avanzada y mucho más alta. La diferencia es que puede ser modular. Entonces, ahora un pequeño agricultor, por ejemplo, puede invertir mucho menos dinero, en vez de construir una hectárea de invernadero de muy alta tecnología, puede invertir en un contenedor, cuesta una décima parte de eso. ¿Cómo se justifica el tema obviamente, de que se tiene que invertir más en tecnología, etcétera, y no cargarle tanto el peso al costo? Hay pros y contras, pero por ejemplo, una de ellas es la mano de obra. Aquí se requiere una persona de medio tiempo, te puede operar una granja de un contenedor que es lo equivalente a media hectárea. Entonces, imagínate, sin tractores, entonces te evitas todo el gasto de inversión de tractores, de combustibles para los tractores, todas las frutillas de gente que necesitas para hacer las cosechas. Eso es primero. Segundo, también disminuyes el riesgo de la inversión del productor. ¿Por qué? Porque normalmente como productor, tus activos, que son los cultivos, o si los tienes en un invernadero o a cielo abierto, pues tienes riesgo de que entre una plaga y pierdas todo, ¿no? O de una lluvia excesiva, una sequía, y puedes perder tu inversión, ¿no? Tus tierras, tus cultivos. Entonces, es un segundo punto. Acá el riesgo en esa inversión se disminuye. Entonces, también ahí juega un poquito en ese tema, ¿no? El riesgo. Porque aquí, como todo está 100% cerrado y hermético, entonces aquí no importa, aquí puedes producir si llovió, no llovió, si nevó, o si hizo un calor enorme, ¿no? Y aparte también están herméticos los sistemas y eso previene las plagas. Hay un 99% de seguridad contra plagas también. Entonces ese es el segundo punto. El tercer punto, Enrique, y lo más interesante es, como comenta Jorge, normalmente en la cadena la cadena de valor de la agricultura está el productor, luego la congeladora, luego la persona que te lo compra en Estados Unidos, el broker, luego el wholesaler y luego ya la tienda. Entonces hay muchos intermediarios. Entonces el precio de venta de un agricultor pues depende en qué parte de la cadena se encuentre, si él tiene la empacadora o si él no tiene ya el centro de distribución en Estados Unidos, en Canadá o en México, ¿no? Entonces ahí se mueve mucho el precio de venta al que lo puede vender. Ahora, produciendo con estos sistemas, como decía Jorge anteriormente, ya puede el productor producir cerca del consumidor final. Y esto quiere decir, él ya puede vender al precio final de la tienda, a lo que vende el mercado. Entonces, de esa manera, él se evita, o él más bien gana todo ese margen que todos los intermediarios se reparten en la cadena.
Entonces, digamos que sí, efectivamente el costo de producción puede ser un poco más alto que normal, pero ya comparando con la utilidad que pueden tener por el precio de venta al que pueden llegar a vender, ahí está la clave. Entonces, la clave es que puedan llegar directamente al consumidor final. Como lo señalan los fundadores de Verde Compacto, no se trata de sustituir la agricultura en campo abierto, pero la agricultura urbana sí es un buen complemento para producir alimentos bajo un contexto de cambio climático, terreno limitado y crecimiento poblacional. Verde Compacto argumenta que para que una lechuga llegue al supermercado, tiene que recorrer 3.700 kilómetros en promedio a nivel mundial, lo que equivale a la distancia que hay entre la Ciudad de México y San Francisco, generando una contaminación excesiva por el transporte que la lleva rápido y fresca al punto de venta. Además, para producir esta lechuga bajo métodos tradicionales, se utilizan aproximadamente 10 litros de agua, de los cuales 6 litros son desperdiciados por malas prácticas de riego y el mal manejo de las tierras de cultivo. De acuerdo con la empresa mexicana, la agricultura representa 79% del consumo de agua a nivel mundial, utilizando ineficientemente más de la mitad del agua que se consume. Nuestros clientes, por ejemplo, tenemos uno que es un resort. Ni siquiera es aquí en México, se fue vendido en la Polinesia Francesa, en Tahití. Es un resort en una isla donde querían volverse un poquito más sustentables, producir sus propios alimentos, porque pues, como es una isla y toda la logística pues, es muy compleja para llevar cosas, ¿no? Suministros. Entonces ellos ya en la isla pueden ser capaces de producir sus propios alimentos y obviamente pues ofrecérselos a sus clientes del propio restaurante, ¿no? Otro cliente que tenemos, por ejemplo, es un agricultor de aquí de Guanajuato que pues ya tiene su negocio de ya más de 10 años y quiere diversificarse. Con esto tienes un sistema, ya con un sistema como el que ofrecemos nosotros, un contenedor, donde lo puso ya dentro de la ciudad y ya está empezando a producir y a vender directamente a restaurantes principalmente, algunos supermercados o mercaditos o hasta inclusive al consumidor final, ¿no? Y eso le va a permitir generar ingresos constantes, un mayor flujo efectivo, a diferencia de lo que normalmente es la agricultura para los agricultores, ¿no? Que pues son por temporadas. Es algo muy entusiasmante para nosotros ver esto, que en México ya cada vez es más real, ¿no? Y no solo aquí, ya hemos trabajado algunos proyectos en Honduras, en Colombia, en Chile. Entonces, poco a poco en Latinoamérica entonces también empieza a florecer y poco a poco empezamos a ver que esto ya es una realidad, que tenemos que empezar a transformar nuestros hábitos de producción y de consumo. Este tipo de proyectos tienen rentabilidad económica, al grado que ya están exportando sus productos a países latinoamericanos, europeos e incluso asiáticos. En el corto y mediano plazo, debemos de encontrar la forma de reducir el uso intensivo de pesticidas, fertilizantes y otros agroquímicos, así como las emisiones contaminantes en la producción de alimentos al tiempo que alimentamos a más humanos. Para ello necesitamos mucha creatividad e innovación. La agricultura urbana parece ser un buen complemento, especialmente porque se puede crecer hacia el cielo y ocupar menos espacio en la tierra, lo que favorece una mayor sustentabilidad y una mayor protección de nuestros ecosistemas.